En ego stavo ibi corante super Petram. Acabamos de decir en el Aleluya, prestando nuestros labios a la Virgen Santísima, porque es lo que ella desea decirnos hoy y cada día de nuestra vida. Stavo ibi corante super Petram. He aquí que yo estaré allí ante ti sobre la piedra. O sea, dándote firmeza, enseñándote a estar como yo, enhiesto frente a las dificultades y manteniendo la fe sobre la piedra. Por eso hemos dicho con un versículo del Éxodo en el introito algo muy consolador que nos llena de esperanza confiada. Columnam ducem habemus, que nunquam defuit, per diem neque per noctem. Tenemos por guía una columna que nunca nos faltará, ni de día ni de noche. Se está refiriendo el libro santo a la columna de nube durante el día, de fuego por la noche, que guiaba a los israelitas por el desierto. Nuestra columna es todavía más firme, más segura, más incólume y más inmarcesible. No nos falta nunca la columna que es María. Por eso nos gusta tanto llamarla así, con esta palabra tan española que ni siquiera en el latín, siempre tan rico, tiene traducción. Y en el latín tenemos que decir la expresión un poco menos amable que la nuestra. Beata Maria Virginis de Columna, la Virgen Santísima del Pilar. Esa a la que cantó don José María Pemán, Madre de todos los hombres. Covadonga, Guadalupe, Macarena, Montserrat. Haré un pilar con tus nombres y te llamaré Pilar. Porque en ese nombre de Pilar está todo el carácter, toda la personalidad de María. Y está también toda la historia de España. Es un doble error el que suele darse en relación a esta advocación mariana. El de pensar que es la patrona de España, cuando lo es la Inmaculada Concepción, y el de pensar que es la reina de la hispanidad por coincidir su fiesta del 12 de octubre con el Día de la Raza, el aniversario del descubrimiento de América, pero la Hispaniarum Regina, así coronada por el Papa Pío XI a través de su legado, el cardenal primado de entonces, don Pedro Segura y Sáez, es la Virgen de Guadalupe. Esta es la reina de la hispanidad, porque la Virgen de Guadalupe, que Extremadura venera, fue con los conquistadores capitana y misionera, y porque a ella la llevaban los Cortés y los Pizarros y los Valdivias y los Sotos y hasta los Almagros, aunque no fueran extremeños. Pero la Virgen del Pilar está al inicio de todo. Hay 3 o 4 advocaciones marianas señeras en la historia de nuestra patria. El reinicio de lo que todavía como tal no era España, pero se estaba constituyendo, se da en Covadonga. Ahí se comienza la reconquista y se arrebata esta tan asendereada piel de toro a la media luna. Después hay que señalar también Montserrat, como que es el símbolo del reino de Aragón, nada de Cataluña, ni esas paparruchas antihistóricas que hoy se dicen. Y claro, el reino de Aragón, unido al de Castilla, hacen España. Por lo tanto, Montserrat tiene tanto que ver en la historia de nuestra nación. Después, como ya hemos dicho, Guadalupe, porque unida a la nación en el matrimonio de Isabel y Fernando,
pues ellos dos a una, sobre todo la Reina Santa, miran al humilde santuario extremeño, ya no tan humilde, porque don Alfonso el Onceno, a partir de la victoria contra el moro en la batalla del Salado, había empezado a enriquecerlo. Entonces Isabel la Católica mira a Guadalupe, la mayoría de los conquistadores son extremeños, España toda mira a Guadalupe, incluso Santa Teresa, para pedir por su hermano que estaba luchando en la batalla de Iquito, había peregrinado joven monja desde Ávila hasta Guadalupe, y así tantísimos. Por tanto, Covadonga, Montserrat, Guadalupe. Podríamos añadir la Virgen de los Reyes en Sevilla, la de Válmez en Dos Hermanas, advocaciones que el santo rey Fernando llevaba también conquistando territorios a los moros. Pero en el inicio de todo, en la hora cero, está el Pilar, la única aparición de la Virgen Santísima que no fue como tal aparición, sino que fue traslación física, porque Santiago, el acobardado ante la cerrazón de los españoles, lamentándose a la orilla del Ebro, ve a aquella señora delante de él, y era María, pero en carne mortal, porque estaba viviendo con San Juan Evangelista en Éfeso. Lo narra preciosamente con todo su barroquismo la venerable Madre María de Ágreda, cómo fue ese traslado de María desde Éfeso hasta la entonces César Augusta y después Zaragoza. Esa Zaragoza en la que aún siguen cantando hoy los infanticos: bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. Por eso nosotros, hijos de España y por tanto hijos de María, le damos hoy gracias especiales. El año 1954 fue muy importante en toda la cristiandad. Reinaba Pío XII y se celebraba el Año Santo Mariano, porque se cumplía un siglo de la proclamación por Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces se hicieron fastos muy grandes en Zaragoza, en tal día como hoy, el 12 de octubre. Incluso el jefe de Estado, Francisco Franco, volvió a consagrar España a la Virgen, cosa que ya había hecho el rey Felipe IV, y el episcopado entero se volcó. Y entonces, como no, quiso hacerse presente con un mensaje el Santo Padre, el gran Papa del siglo XX, inexplicablemente no canonizado aún entre tantos que ya lo han sido. Y en ese mensaje el Papa Pacelli decía: España ha sido siempre por antonomasia la tierra de María Santísima. Y no hay un momento de su historia, ni un palmo de su suelo que no estén señalados con su nombre dulcísimo. La histórica catedral, el sencillo templo o la humilde ermita, a ella están dedicadas. Y si quisiéramos solamente evocar algunas de las advocaciones principales, que como piedras preciosas en manto riquísimo son ornamento del territorio español, hablemos de Covadonga, Begoña y Montserrat, la Peña de Francia, la Fuencisla y Monsalud, la Almudena, el Sagrario y los Desamparados, Guadalupe, los Reyes y las Angustias. Parece que estamos recorriendo la topografía nacional o que vamos fijando los hitos principales de la historia de España. Eran pinceles españoles, los de Juan de Juanes, Zurbarán, El Greco y Murillo, y por eso rivalizaron en representarla a cuál más hermosa. Y decía Pío XII en aquel mensaje: eran entonces tan hermosos, tan densos y tan llenos de contenido estos documentos. Gubias y cinceles españoles fueron los de Gregorio Hernández, Alonso Cano, Martínez Montañés y Salcillo,
y por serlo no pudieron menos de estar dedicados de modo especial al servicio de su Madre Amantísima. Y si es un rey santo el que cabalga para conquistar Sevilla, irá con Nuestra Señora en el arzón. Y si son proas castellanas las que precisamente tal día como hoy violan el secreto de las tierras americanas, sobre una de ellas irá escrito necesariamente el nombre de Santa María, ese nombre que luego el misionero y el conquistador irán dejando en la cima inaccesible, en el centro de la llanura sin fin o en el corazón de la selva impenetrable, para que sea también allí fuente de gracia y de bendición. Y después de este recorrido, al mismo tiempo histórico, geográfico, artístico y espiritual, por la España mariana, añadía el pontífice: pero entre estas advocaciones, ¿acaso ninguna para vosotros tan entrañable, ni tan enraizada en vuestra carne misma, como esa de la Virgen Santísima del Pilar? Y decía el Papa que Zaragoza ya no era solamente insigne por su privilegiada posición, por su cielo purísimo, por su rica vega, sino sobre todo por esa columna contra la cual, rodando los siglos, como contra la roca inconmovible que en el acantilado desafía y doma las iras del mar, se romperán las oleadas de las herejías en el período gótico, las nuevas persecuciones de la dominación arábiga y la impiedad de los tiempos nuevos, resultando así cimiento inquebrantable, inexpugnable valladar e insuperable ornamento, no sólo de una nación grande, sino también de toda una dilatada y gloriosa estirpe. Prometédsela vosotros, hijos amadísimos de toda España. Prometedle vivir una vida de piedad cada día más intensa, más profunda y más sincera. Prometedle velar por la pureza de las costumbres que fueron siempre honor de vuestra gente. Prometedle no abrir jamás vuestras puertas a ideas y a principios que por triste experiencia bien sabéis dónde conducen. Prometedle no permitir que se resquebraje la solidez de vuestro alcázar familiar, puntal fundamental de toda sociedad. Prometedle reprimir el deseo de gozos inmoderados, la codicia de los bienes de este mundo, ponzoña capaz de destruir el organismo más robusto y mejor constituido. Prometedle amar a vuestros hermanos, a todos vuestros hermanos, pero principalmente al humilde y al menesteroso, tantas veces ofendido por la ostentación del lujo y del placer. Y ella entonces seguirá siempre siendo vuestra especial protectora. Era más largo el mensaje, radiomensaje, como era aquel formato que inauguró el que seguramente fue el primer Papa moderno, Pío XII. Pero no podemos entretenernos en desgranarlo completo. Baste con lo dicho y quédesenos en el corazón este llamamiento de aquel pontífice santo, que no abra España las puertas a ideas y principios que por triste experiencia sabemos a dónde conducen. 1954. Hacía solo 15 años que había terminado aquella contienda fratricida que tuvo carácter de cruzada por la fe, y España sabía a dónde llevaban las ideas, los principios del marxismo sin Dios, a los que décadas después ha vuelto a llevarla y ahora está postrada en la más triste de las apostasías. España ha renegado de Dios oficial, institucional, no popularmente todavía, pero Dios no ha renegado de España. Y sobre todo María no ha dejado de mirarla con amor, porque esta nación le está consagrada, es la suya. Ha sido regada por la sangre de muchos mártires y acaudillada por muchos gobernantes cuyo primer blasón de gloria era la fe católica. María no puede abandonar España. El pilar está todavía firme y lo estará hasta la consumación de los siglos, como le cantamos en el himno nacional al Sagrado Corazón de Jesús. Limpia como el sol que baña nuestro cielo es nuestra fe,
aún Santiago cierra España, aún está el pilar en pie. Y ese pilar de la fe debe seguir en pie. Aunque lo asedien constantemente sus enemigos o aunque los de dentro de la misma Iglesia lo descuiden y lo ignoren, como sucede hoy con la fe católica también en el interior de nuestra casa. Pero el pilar permanece en pie porque María, lo mismo que junto a la cruz Stabat, se mantenía firme, junto a la cruz de España no deja de estar para sostener a sus hijos. Y porque además todas las naciones que llaman agradecida y tiernamente a la nuestra la madre patria, todas aquellas que fueron conquistadas y civilizadas y culturizadas y evangelizadas por España, siguen mirándola cuando el alma de sus hijos es noble, con gratitud y con cariño. Y por eso los peruses y los Méxicos no pueden dejar de tener por guía a España. Y en España la luz es la Virgen del Pilar. Nada más. Acudamos a ella para que nos conserve la fe en estos tiempos de apostasía, de división y confusionismo, de incertidumbre, no solo en el mundo y en la sociedad paganizada, sino dentro de una iglesia desnortada. Que María no nos suelte de la mano, que nosotros vivamos como le cantamos vibrantemente con cadencias mañas en su himno, que vivamos abrazados a su pilar y que cuando vengan las tentaciones y las turbulencias, digamos con esa expresión también llana y cordialmente baturrica, a ti me arrimo, y que nos arrimemos así, con las manos, con la mente, con el corazón, con la vida, siempre al pilar de María, para que no nos falte nunca la fortaleza de María. Así sea.